vamos a comenzar con el siguiente acto de las jornadas del área de teoría de la literatura y literatura comparada que comenzamos ayer por la tarde. En primer lugar, ante todo, quisiera agradecer al Vicerrectorado de Planificación, Calidad y Evaluación Docente el habernos facilitado la celebración de estas jornadas. Como ya comenté ayer, surgieron a raíz de la evaluación que esta especialidad joven en la Universidad de Granada tuvo hace unos años. En realidad, este tipo de jornadas fueron una experiencia que ahora retomamos y que comenzamos antes de poner en marcha la especialidad. Entonces, como digo, tras 8 años de andadura de la especialidad en esta universidad, enlazamos con aquellas primeras que tuvimos el curso anterior, la primavera anterior a la implantación de la especialidad en la Universidad de Granada. Como se ha podido ver en el programa y en los distintos actos que hemos tenido, hasta ahora hemos orientado estas jornadas hacia los aspectos más informativos, por decirlo de alguna manera, sobre la especialidad, sus aspectos más prácticos y también un poco de reflexión sobre lo que ha supuesto. Ahora nos centramos, como ha sido siempre una constante en los actos del área, en una sección más formativa, que comenzamos con el acto del profesor Miller y que continuará esta tarde, como se puede ver en el programa, con la conferencia que va a pronunciar el profesor Suyá. He de agradecer igualmente al decanato de esta facultad su colaboración en este acto que, por otra parte, quisimos que se enmarcase en la serie El intelectual y su memoria, dada la personalidad con la que teníamos el privilegio de contar. Agradezco igualmente al área de teoría de la literatura el haberme permitido no solo presentar y traducir este acto, sino formar parte de la organización de estas jornadas. Como interlocutor de esta conversación contamos con la presencia de David Puente, que es discípulo del profesor Miller, fue alumno suyo en la Universidad de California, donde obtuvo su doctorado con una tesis dirigida por él. Actualmente reside en Granada y es profesor, entre otras actividades, en el Centro de Lenguas Modernas de esta universidad. Y en breve se va a incorporar al grupo de investigación de teoría de la literatura y sus aplicaciones. Por mi parte, voy a traducir de un modo general tanto las preguntas como las respuestas del profesor Miller. La primera vez que estuve en la Universidad de California, precisamente me encontraba traduciendo un trabajo que se había escrito para uno de los seminarios del profesor Derrida, y asistí a una conferencia de este profesor en la que comenzó diciendo que la traducción es imposible y en cualquier caso, si fuese posible, lo sería con notas a pie de página. Yo voy a hacer todo lo que pueda en esta traducción y voy a intentar mantener las notas a pie de página al mínimo. No tengo palabras para agradecer al profesor Hillis Miller su generoso gesto de venir a Granada, teniendo en cuenta su apretadísima agenda en este viaje a Europa. Ha venido esta mañana de Córdoba y se va mañana para Londres. En fin, ya digo que no tengo palabras para agradecer el que nos haya querido acompañar en este acto. El área de teoría de la literatura y literatura comparada y yo personalmente nos sentimos unos auténticos privilegiados por poder contar con su presencia entre nosotros y poder ofrecer a nuestros alumnos la oportunidad de conocer personalmente y apreciar el magisterio de tan ilustre personalidad en el ámbito de la teoría y la crítica literaria estadounidense. Como la mayoría de los asistentes aquí conocen, el profesor Miller nace en Virginia en el año 1928, es hijo de un reconocido médico
y se gradúa en Oberlin College en física en el año 1948. Luego los títulos de máster y doctorado en inglés los consigue en los años 1949 y 1952 respectivamente. Entre las universidades que han contado con él en su nómina de profesores se encuentran Williams College, Johns Hopkins University entre los años 1953 y 1972, Yale University entre el 72 y el 86, y desde ese año, desde el 86, es profesor en la Universidad de California en Irvine. Ha sido presidente de la Modern Language Association durante años y es bien conocida su vinculación a la Escuela de Yale, así como su relación con la deconstrucción y el Grupo de Ginebra. Es uno de los más prolíficos críticos en el ámbito norteamericano, y en su persona y su trayectoria se puede escribir parte de la historia de la teoría y la crítica de los Estados Unidos. La suya es la memoria de una parte de la historia intelectual de la Universidad estadounidense. Pero en cualquier caso, dejemos que sean sus palabras, siempre justas y acertadas, las que nos inviten a pasear por esa historia que tanto ha determinado el momento en el que nos encontramos actualmente en el ámbito de la teoría y de la crítica literaria. Y dejo la palabra al profesor. Muy bien, pues yo también quiero agradecer públicamente a todos los del área, especialmente a M´José y a Antonio Chicharo por haberme invitado para participar. Es un honor estar aquí con el profesor Miller. I'm going to begin with a question about Hillis's upbringing and his decision to become a literary critic. You grew up in Virginia and ended up in the late 1940s and early 50s at Harvard. About your childhood, we know from your recent text on literature that the fictive world of literature, for example, Treasure Island and the Swiss Family Robinson, was experienced from early childhood as something both fascinating and powerful, but it was only later, I believe at Harvard, that you began to consider the study of literature as a vocation, a profession. Can you retrace for us some of the steps that led you to a career in letters? In one of Derrida's more autobiographical texts, he makes a joking reference, although it is not entirely a joke, to a lingering fear or threat he felt had dogged him even from his youth, something to the effect that if you continue to talk this way, you will be placed in a department of literature or rhetoric, that is to say, banished from the community of serious thinkers busy making reference to the real world. Please describe for us the circumstances under which you first came to think of a professor of literature as something you might seriously do for a living. You want to translate that? Whatever you prefer. You prefer me to translate that and then you... Yes, why don't you paraphrase that? Okay. Bien, la primera pregunta nos sitúa en sus comienzos, en su infancia en Virginia, en sus años en Harvard, donde, como ya he dicho, lleva a cabo su doctorado. Sobre su infancia, sabemos que el mundo de ficción de la literatura fue experimentado como algo fascinante y poderoso, pero no es hasta Harvard cuando comienza a plantearse el estudio de la literatura como vocación y como profesión. Ya he dicho anteriormente que su licenciatura es en física. La pregunta entonces lo invita a revisar algunos de los pasos que le llevaron a tomar esa carrera de letras. Para eso ha utilizado una cita de Derrida, en concreto en uno de sus textos más autobiográficos. Hace una referencia en un tono un poco de broma, aunque no parece ser una broma totalmente, a un temor o una amenaza que Derrida sentía, le había perseguido incluso desde su juventud, en la que, y cito, decía: si continúas, hablando así, se refería, te situarán en un departamento de literatura o retórica, como queriendo decir, borrado entonces de la comunidad de pensadores serios ocupados en hacer referencia al mundo real. Con esa idea de Derrida, la pregunta va encaminada a que nos describa las circunstancias bajo las cuales comenzó a pensar
en convertirse en profesor de literatura, o en ser profesor de literatura, como algo que haría para ganarse la vida. Thank you. First, let me apologize for having to speak in English. It's my shame that I cannot speak in Spanish, and I apologize for that. Secondly, let me thank my hosts here for inviting me again to Granada, where I lectured in this very room on kisses, the history of the kiss, and I remember that very well. So I'm still interested in Bezos, so if you, who could not be, you know? Now, this is a serious question that I've been asked, and it would be a long story. I'll try to make it short. It wasn't really at Harvard. It was at Oberlin when I was an undergraduate. I went to Oberlin College intending to major in physics, to be a scientist, something serious related to the real world. And somewhere in the middle of my second year, I realized that what I was really interested in was literature. So I used to have long conversations with what was there's an American phrase, a woman, Dorothy, whom I was, as we say, going with. The going with meant drinking Coca-Colas and going to movies together, very innocent in those days. But it was a serious relation, and I've now been married to her for 56 years, so it was real. And we had long conversations about this change in vocation, and it really was a vocation. Dorothy, are you willing to accept poverty? She said, yes, I will live in a cottage with you if that's what you want to do, etc. So the change was there, and I never turned back. So it was a genuine vocation, but it was not calculated in any way as exactly as a profession that you would make money at. Though it was pretty clear that I wanted to go to graduate school and to try to be a professor of English, so it was professional in that sense. But the thing that's always amazed me in my whole life is that people actually pay me to do what I would do anyway, namely read literature and talk to people about it and write about it and so on. So I have the great good fortune of being allowed to do what I want to do, and it didn't. The cottage didn't turn out to be the case. The profession has treated me very well from that point of view. But why would it be a vocation for me to study literature? And what was the point of that change? And I think it does have something to do with my interest in science, that it was a kind of displacement. That makes me a little different, say, from Derrida, for whom philosophy was a kind of displacement from literature. Derrida says in the interview with Derek Attridge, he says, literature was my first interest, and to some degree more important as an interest to me even than philosophy. So Derrida went from literature to philosophy. I went from science to literature, and it's a different change. And, so what's the relation? I'm a literalist, a very referential person. And what fascinated me about literature was the strangeness of it. That is, as a kind of scientific object that required some accounting for, just as you would account for strange information from telescopes and about black holes, which interest me a lot. So my concern for literature is really a displacement of a scientific concern. Obviously, it's a different kind of object. What do I mean by strangeness? I mean by that literature has always, it still seems to me, to use language in a peculiar way, in ways that are peculiar, that you might say are contrary to ordinary language. The microphone's not close enough? And that require... Is that better? Is that better? I wasn't even sure it was on.
language in literature is used in peculiar ways and ways that require explanation, accounting for, in the same way that an anomaly in in astrophysics requires accounting for. Now, I know now that strangeness has to do with figurative language, but I didn't know that then. And I remember a very specific example of what I thought was strange, and that was the use by Alfred Lord Tennyson, a great Victorian poet, of language. In one of his poems, one of the songs, in a long poem called The Princess, Tennyson has the singer sing a poem which says, "Tears, idle tears, I know not what they mean. Tears from the depths of some divine despair." And I looked at that, and that seemed to me very strange. What does he mean, some divine despair? And what does it mean, idle tears? I know not what they mean. And what does it mean that these tears rise from the depths of some divine despair? I wanted to know what these lines meant, and they seem to me extremely peculiar. And I still feel that way about literature, so that it's a lifetime vocation. The other thing I could say, so that was one motive. The other motive for that vocation of studying literature, whether I was going to be paid for it or not, was simply a fascination with the experience of living in an alternative reality or virtual reality. And that's where Swiss Family Robinson and Treasure Island and Alice in Wonderland come in. That is to say, you enter into a world which is not your own world by way of the words, and it seems just as real as your own world. And that experience, which seems to me the fundamental experience of reading literature, not the experience of reading philosophy or whatever, it seems to me needs to remain. Whatever you do, in all this accounting for and rhetorical analysis, learning about the author, doing cultural studies, context, and so on, you wouldn't do this, it wouldn't be important to do this if you were not fascinated by that experience, a very problematic, and you might even say dangerous experience, of living in an alternative universe. As you know, there's a long history from the Renaissance on of being very suspicious, especially of novel reading. Novels are the work of the devil. Why are they the work of the devil? Because they create a world which is not God's world. And you should spend your time doing something serious. As David says, the serious thinkers engaged in the reference to the real world. And if I read Dickens or Cervantes, I've just come from a conference on Cervantes' Dog's Colloquy, one of the exemplary novels. You're not in the real world. You're in an imaginary world. And that's my answer. Thank you. Now, paraphrase that. Bien, él ha comenzado primero pues dando las gracias por haber sido invitado nuevamente a Granada, donde estuvo hace 2 años, también en el seno del área, de nuestro departamento, hablando sobre besos. Pide disculpas por en aquella ocasión pues tener que hacer uso de la traducción. Y sigue interesado en los besos, por si alguien tiene alguna historia que contar. ¿Se me oye? Gracias. En la pregunta que le hacíamos, centrábamos un poco el cambio en los años de Harvard, y él ha matizado que en realidad fue en sus años de licenciatura en Oberlin College, en el segundo año, cuando comenzó a sentirse interesado por la literatura. En aquellos años él salía con una chica que se llamaba Dorothy, con la que comenzó a hablar pues de las dudas que tenía respecto a los estudios que estaba siguiendo y cómo
le gustaría encaminar su vida hacia los estudios literarios. Con aquella chica con la que salía a tomar Coca-Cola y a ver películas, pues sigue casado después de 56 años, y a ella le propuso pues el seguir esta carrera y aceptar la pobreza como un factor posible en sus vidas. En todo caso, él se lo ha planteado desde el principio, desde estos primeros años, como una auténtica vocación, y en cualquier caso no calculada como una profesión con la que consiguiera hacer dinero, con la que consiguiera ganar grandes cantidades de dinero, aunque a pesar de todo pues tiene que agradecer a la profesión que lo han tratado muy bien y que no ha vivido en la pobreza, y además todavía le sigue maravillando en cierto sentido el que la gente lo llame y además le pague por hacer aquello que él haría en cualquier caso, pasara lo que pasara. En ese sentido, retomando también la cuestión sobre Derrida, pues él señala una diferencia, una distancia entre ambos. En el caso de Derrida, digamos que va de la literatura a la filosofía, y sin embargo en su caso concreto va de la ciencia a la literatura. Por lo tanto, su fascinación por el objeto literario está también marcada por el hecho de provenir de las ciencias. Como digo entonces, como él ha dicho, él siempre ha sentido una fascinación por el objeto literario desde el punto de vista, en cierto sentido, científico, con los ojos del científico. Siempre ha considerado la literatura como un objeto necesario de estudio. Es para él siempre lo ha definido la literatura como un tipo especial de uso del lenguaje que requiere una explicación concreta. Siempre se ha sentido marcado por esa extrañeza ante ese uso particular del lenguaje. Ha citado en concreto a Tennyson como ha citado un ejemplo de un poema, del poema La princesa, para marcar un poco cómo él se siente fascinado por el uso particular del lenguaje que supone la literatura. Por tanto, en ese sentido, siempre ha sido el estudio de la literatura partiendo desde el punto de vista del científico, siempre ha sido una vocación, pero también ha sido una fascinación por vivir una realidad alternativa, por vivir otro mundo a través del lenguaje. Y además nada de lo que hacemos en torno a un texto literario, todos los estudios que podemos encaminar en torno a un texto literario serían importantes, serían necesarios sin la fascinación primera por vivir, por experimentar ese mundo alternativo que se propone desde la literatura. Ha dicho que las novelas son la obra del diablo porque plantean un mundo no creado por Dios. Acaba de venir precisamente de un congreso en Córdoba sobre Cervantes, y ha puesto como ejemplo pues el propio Cervantes o Dickens como ejemplos de un uso del lenguaje, de una literatura que te hace ser consciente de que no estás en un mundo real. Una pregunta un poco más breve. Nowadays, whether in Spain or the US, a young scholar takes for granted not just the need for mentoring and instruction, but also the need to affiliate with a theoretical school or approach, such as historicism, women's studies, cultural studies, queer theory. What do you remember of the scholarly polemics and departmental politics, which I imagine must have been quite different, of your earliest experiences at Harvard in graduate school? What did lit professors argue and take sides about in the middle of the last century?
Was the study of literature in any way self-consciously theorized, for example, in the 1950s? How so? La pregunta parte... Sorry. La pregunta parte de la idea de que ya bien en España o en Estados Unidos cualquier joven investigador da por sentado la necesidad de un mentor, de tener un mentor o un maestro, y además la necesidad de afiliarse a una escuela teórica o a un cierto modo de aproximación, ya sea el historicismo, el feminismo, los estudios culturales, la teoría queer, etcétera. Entonces la pregunta va encaminada hacia, la pregunta en concreto se formula de la siguiente manera: ¿qué recuerda de las polémicas eruditas, la política de los departamentos, etcétera, de sus primeras experiencias en Harvard? Sobre qué discutían y se posicionaban los profesores de literatura a mitad del siglo pasado. Tenía en ese momento que decidir uno entre ser crítico o académico. Era el estudio de la literatura en algún sentido teorizado autoconscientemente en los años 50 en ese contexto. ¿De qué manera? ¿Hasta qué punto el New Criticism, que más tarde dominaría los departamentos de inglés, ha marcado también su trayectoria? Esa no dije al final, perdón. Oh, perdón. Well, okay. Well, Harvard was, this is a long time ago. I went there in 1948, and there were no scholarly polemics that I knew about. As far as I could tell, none of my professors ever talked to one another. They all just taught separate courses. They were primarily in literary history in the most old-fashioned sense, and biography. None of them had the slightest theoretical interest or knowledge. In fact, they hated theory actively. A number of them did purely, I won't even say philological work, editing work. They edited texts. So that I learned very little, I must say, from these very distinguished professors. I learned from the other students. There was no new criticism at Harvard yet at that time. And my dissertation was deeply influenced by Kenneth Burke, but I discovered Burke entirely on my own. There was no literary, not even the history of literary criticism taught in any of the courses, much less contemporary theory. The person who directed my dissertation, a distinguished Renaissance scholar named Douglas Bush, was willing to direct a dissertation on Dickens because he taught an undergraduate course in Dickens. But my dissertation was steeped in Kenneth Burke and the idea of literature as symbolic action. Bush, my professor, detested Burke because he didn't like Burke's style. He didn't like the way he wrote. That was the excuse. So my doctor father, read this huge dissertation on Dickens that has a lot, never published, in one weekend. I gave it to him Friday. He handed it back on Monday. It was 700 pages. He had only one comment about it. He accepted it. He had one comment. He said, "Sometimes I think it would be a good idea to use which instead of that." He must have liked it because he helped me get the job at Johns Hopkins. So the people I read on my own against the ethos of Harvard were Burke, I.A. Richards, William Empson, G. Wilson Knight, rather than Brooks and Loren. I mean, I knew something about the new criticism, but what interested me were these people slightly outside. For example, R.P. Blackmer came and gave a lecture at Harvard when I was there. So it's not that we hadn't heard about the new criticism, but it certainly wasn't taught by any of the teachers.
it's hard to believe this. And my examination stopped with Thomas Hardy. This was 1950. Half of the 20th century had gone by, but you were not examined in that. You were not examined in American literature. There was no American literature. It was purely English literature by periods. So that's the answer. Thank you. Bueno, hace ya muchos años de aquellos años en Harvard, donde fue que en el año 1948, recuerda que no había polémicas porque realmente los profesores no se hablaban mucho, cada uno iba, daba su clase y no existía realmente una discusión abierta entre ellos en el departamento. Sobre todo se estudiaba la literatura desde el punto de vista de la historia literaria, desde el punto de vista biográfico. No había necesariamente un interés teórico, de hecho se odiaba a la teoría, no se planteaba como posibilidad, y el trabajo que se hacía, sobre todo por parte de estos profesores, era un trabajo que ni siquiera él considera filológico, sino sobre todo se editaban, se fijaban textos. Considera que aprendió muy poco, que sobre todo aprendió de sus compañeros más que de sus profesores, y su contacto con el New Criticism fue una cosa puramente personal. Leyó a Burke y al que descubrió completamente solo, y al que siguió en su lectura de Dickens, que fue el tema de su tesis doctoral. Su director de tesis, cuyo nombre era Bush, lo detestaba a este nuevo crítico, porque sobre todo odiaba su estilo, pero a pesar de eso, pues leyó la tesis durante un fin de semana. Él se la entregó un viernes, el lunes una tesis de 700 páginas estaba leída, y el único comentario que le hizo sobre aquella tesis, que nunca se publicó, es que debería de haber utilizado, en inglés hay dos maneras de decir que, which and that, que debía de utilizar un poco más which en lugar de that. Ese fue su único comentario sobre aquella tesis. No había tampoco entre los cursos que se ofrecían, no había ningún tipo de curso sobre historia de la crítica, pero a pesar de todo, pues este profesor Bush le ayudó a conseguir su primer trabajo, por lo tanto le debió de gustar aquella tesis, aunque no le gustaran las premisas en las que estaba basada. Él siguió en aquellos primeros años, leyó con interés a Richard, a Empson, Knight, menos a Brooks. Efectivamente, en Harvard en aquellos años, en algunos momentos, pues por ejemplo Blackman fue a dar una conferencia a Harvard, pero en general las teorías de los nuevos críticos no se enseñaban ni a los alumnos, por supuesto, de licenciatura, ni a los de doctorado. No se leía la literatura americana, no se estudiaba literatura americana, se estudiaba en literatura inglesa y por periodos. Eso era fundamentalmente. Let me add one thing to be fair to Harvard. There was another tradition there that was represented, which you call a kind of history of ideas, and the great scholar, two very great scholars, one of whom I studied with, the other not, represent that tradition. One is Walter Jackson Bate, who wrote a really brilliant book about the 18th century. You would call it shorthand history of ideas, history of concepts. A very distinguished scholar. The other scholar with whom I did not study, because my field was not American literature, was Perry Miller, another very great scholar who really created a way of reading early American literature and the history of American literature and American culture, and was extremely learned. He was on my oral examination and asked by far the best questions. They were questions about 17th century Ramist logic and so on, which I would have done better in answering his questions if I had read his great book on the American mind. So it was not quite
as much a desert as I say. Bueno, quería simplemente matizar que sí es cierto que en Harvard había otra tradición, no la dominante, pero de estudio, más que él ha calificado de historia de las ideas, sobre todo representada en dos profesores, Bade y Perry Miller. Él estudió con el primero, con el segundo no estudió, no había leído tampoco su libro sobre la mente americana, pero sí estuvo este profesor en sus exámenes de doctorado, hizo, según él, las preguntas más inteligentes, le hizo reflexionar sobre esa literatura, aunque hubiera contestado mejor si hubiera leído sus libros, si hubiera conocido mejor sus literaturas, o sea, su aproximación a la literatura americana en el contexto de Harvard. I'm going to combine these two. I'm going to combine two questions because they're both about a book by Manuel Asensi called J. Hillis Miller, A Boustrophedonic Reading. It is a comprehensive study of Professor Miller's work throughout his life. My first question about this book is that in his book, Asensi consciously chose to downplay the widespread notion that your work naturally divides into the pre-deconstructive or the Geneva School and the deconstructive phases. This latter assumed to have begun sometimes around 1970 when your discovery of Derrida would forever change your reading of literature and philosophy. Does his characterization of you as a critic who's been constant in his interest rather than changing methods or styles or something like this strike you as accurate? And the second question about Asensi's book is if reading it you discovered anything that you had not consciously been aware of about your own approach to literature over the years. He combinado dos preguntas. Pásame el libro. Este es un estudio, es un libro muy interesante, publicado en Stanford. Por una parte, si se abre el libro, pues tiene todo un estudio sobre la trayectoria, sobre el profesor Miller, y en la otra, confrontándolo, otro libro, firmado por el profesor Miller, llamado Black Holes, lo cual hace la cosa mucho más interesante. Se ha referido David a que en algunas ocasiones, a que en un cierto sentido en este libro, pues la influencia de Derrida pues queda, digamos, un poco a un lado. Parece que a Asensi pues no le interesa necesariamente enfatizar esa influencia que haya podido existir de Derrida sobre Miller, más bien trata de reivindicar su figura con independencia de la de Derrida, y entonces en ese sentido le pregunta si le parece acertada la descripción de Asensi de él como crítico cuyas preocupaciones esenciales se han mantenido a lo largo de los años, que es una de las tesis del profesor Asensi, y la segunda es si ha descubierto a través de este estudio de sus aproximaciones a la lectura a través de los años algún aspecto del que no era previamente consciente. Creo que he combinado bien la... I like Manuel Asensi's discussion of my work precisely because it doesn't say first Miller was a new critic, and then he was a phenomenological critic, and then he was a deconstructive critic, but tries to see what's constant in my work. I'm not very self-conscious about the continuity or connections of my work over the years. I've just tried to write these essays and books
So Sensi's characterization of me as a critic who remained concerned with otherness, different, strangeness, what I call strangeness at the beginning, and the strangeness of language, a concern for ethics and narrative. After all, I was attracted to Kenneth Burke because the notion of symbolic action gives literature a function in society. That's why I liked it. So I think Sensi's right, and it made me aware of a continuity in my work which I was not self-consciously aware of. And a proof of that is, this is a double book. Sensi came to me and said, I want you to write something, and I'll write something about you, and then we'll put these together, and we put them in facing pages. And my idea was to write something that would be so different from everything I had done before that it would disqualify the Sensi's essay about my work. And I totally failed at that, because it was an essay about otherness, about the very thing which Sensi was saying has been in Miller's work from one end to the other. So it shows how little I understood myself and how smart he was. That doesn't deny that there have been some evolution in my work, and that I was not, that there is, it's not the case that reading the work of Georges Poulet, a Geneva critic, was not important for me, and that discovering Derrida and Deman later on were not important. But I think there's an underlying something or other that has that Sensi identified that has remained constant, and that was reassuring, that I was not simply subject to the whims and fashions of change, but that there was a kind of ground. Bien, lo primero que bueno, lo último que ha dicho es que el libro pues le ha proporcionado una cierta seguridad, porque una de las cosas que hace a Sensi a lo largo de su libro es, en lugar de establecer etapas y digamos compartimentarlo en distintos momentos de su vida e intereses, hace todo lo contrario, va viendo aquello que es constante a lo largo de toda su trayectoria. Él en cierta medida no ha sido hasta este momento consciente o plenamente consciente de esa continuidad que Sensi pone de manifiesto en su libro. Él lo caracteriza como un crítico que permanece interesado en la otredad, en el otro, interesado en la extrañeza del lenguaje, en la ética. De siempre le ha interesado la acción simbólica que tiene la literatura, que le da una función en la sociedad. Cuando a Sensi le propuso el libro, le dijo: usted escribe por su parte, un ensayo, lo que usted prefiera, y yo voy a escribir sobre usted y los vamos a poner juntos y a ver cómo queda la cosa. Pues él se propuso, digamos, descalificar lo que pensaba que a Sensi iba a decir, que era que había unas ciertas constantes en su trayectoria, y dijo: voy a escribir una cosa completamente diferente, que no tenga nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, y que sin embargo cuando acabó de escribirlo pues se dio cuenta de que había vuelto a escribir sobre el otro, sobre la otredad. Evidentemente no puede evitar decir también que existe una cierta evolución también en su trabajo. Está marcado por sus lecturas y sus contactos y su relación con el grupo de Ginebra, y no cabe duda de que es fundamental también para él su conocimiento y su relación personal con Derrida y con Deman. Pero volviendo al principio, este libro de Sensi pues digamos que le ha reafirmado en esa visión de que hay una serie de constantes que están ahí a pesar de los distintos momentos de su carrera y de su vida, las distintas personas con las que ha compartido intereses, etcétera.
Forgive me, dear, I'm going to combine the two Derrida questions. Speaking of Derrida, what do you consider will be his legacy in literary studies, in philosophy in general? Will he still be read in 100 years? Why and by whom? And also, why was Derrida so quick to catch on in the United States? Why was he such a huge phenomenon in literature departments in the United States and somewhat less so in Europe? Do you have any thoughts about that? It's 5 and 9. Mm-hmm. Yeah. 5 and 9, sorry. Ya que estamos hablando de Derrida, no cabe duda que la relación ha sido no solo profesional, sino personal y muy estrecha. La pregunta va encaminada a que reflexione sobre el legado que nos ha dejado Derrida para los estudios literarios, el legado en filosofía, en la historia intelectual y sobre todo si piensa que se le leerá dentro de 100 años, quién lo leerá y por qué se le leerá. Y en relación con eso, otra pregunta, porque como las personas que están aquí saben, Derrida tuvo una carrera meteórica en Estados Unidos. Desde allí, en un principio sus ideas cuajaron rápidamente y sin embargo en Europa sus ideas pues fueron leídas con una mayor, no podríamos llamarlo frialdad, pero en fin, con menos acaloramiento que en Estados Unidos. Y la pregunta iría encaminada sobre si tiene alguna teoría sobre por qué la carrera de Derrida causó mayor revuelo, una mayor agitación, tanto entre partidarios y detractores, más en Estados Unidos que en el contexto europeo. The first part of this question asks about Derrida's legacy in literary studies or philosophy or whatever. Will he still be read in 100 years? Well, I hope so, but I'm not a prophet. I haven't the slightest idea what will happen to Derrida. It's always interesting when somebody dies who's written lots of books, 50 books, had a great deal of influence. There's often a period when he's ignored for a while, and then he returns in a different way, but who knows? I really haven't the slightest idea. The other question is hard to answer. Why was Derrida in France particularly tend to be minimized in influence compared to, and why did he catch on so in the United States, and why, in a part that I think you didn't read, has Derrida been treated with more fairness in Europe, for example in newspapers, Le Monde or whatever, than he has in the North American press. After Derrida's death, there was a terrible obituary in the New York Times that was hostile, totally uncomprehending, etc. Whereas the obituary in Le Monde was based on understanding, identified his position, etc. But it is the case that his intellectual influence in French universities was less than his influence in the United States. So there's a kind of paradox there, and I don't know the answer. I have some speculation. In France, of course, is nothing if not aggressive intellectually. So there was a lot of competition. And there may even have been, along the way, some kind of prejudice against Derrida as not really French, since he's a North African Jew, so that not ever granted the privilege of being a professor. So a kind of outsider to French intellectual culture, who was not accepted, and he had attacked some of the famous people, like Foucault. So that he was always, in spite of his power as a teacher, he was always somewhat an outsider in France. You could say that in the United States, I don't know, it was an intellectual vacuum, so there was something to rush into.
It is a little bit of a puzzle why Derrida was picked up so quickly and so widely in the United States. I think it must have responded. I was being slightly serious in saying it must have responded to a need that we had, that a lot of people had at that time for thinking of that sort. But I've also made, in my own mind, a connection between American Protestantism as our, you might say, our basic national ethos, now, alas, to our detriment with fundamentalist Protestantism. But that's the way you're brought up. And there is a kinship between Derrida's way of thinking and American Protestantism, that is to say, a tradition in America that you sort of pick up, as I certainly did, of being suspicious about figures, images, as a mediation between this world and the other world. I was brought up as a Baptist, and I went to other Protestant churches, and we were taught, us Protestants, that we were much better than the Catholics because we didn't have statues to the Virgin or the saints, and we didn't have stained glass windows. We had open glass windows that opened the church to the outside. God was everywhere outside, and so on. And there was a kind of unmediated and private relation, solitary relation in prayer to God. But if you take that and turn it just a little bit, that suspicion, it makes Americans more likely to accept Derrida. That's one explanation, but it is a little inexplicable. Derrida has been very lucky in his translators. He's been translated. Sometimes his books come out as the book collecting the one about terror. I forget what it's called. Philosophy in a Time of Terror came. His response to 9/11 came out in English before it came out in French. The sort of dialogue with Habermas. So there's been a whole, but there wouldn't have been this industry of translating Derrida by very bright people like Barbara Johnson and Peggy Kamuth. These had very good translators, if there weren't a market for this. And it is partly also the structure of American universities, where Derrida not only taught at Hopkins, then at Yale, then at Irvine, where he had lots of distinguished graduate students in his audience, but also he lectured all over the place. So the structure of American universities allowed Derrida to be heard at Cornell, at the University of Washington, at Harvard, etc. And he is a very powerful lecturer, so people were enchanted by this the charisma, and this led them to read his work. So I think you have to give him some credit. At Yale, where he lectured in French, Yale is a place where there are a lot of people who know French, but not everybody. And year after year, there'd be 80 or 100 people listening to his seminars, including lots of faculty, big audience. And those people then went out to be teachers all over the country. So that's the best answer I can give. Respecto a la primera parte, a la primera pregunta, pues efectivamente Derrida nos ha dejado un gran legado, del cual es un testimonio de sus 50 libros. Estuvo escribiendo prácticamente hasta el final. Y espera que evidentemente que se siga leyendo, pero no se considera un profeta, no sabe quién lo leerá ni por qué, pero espera que sea así. Respecto a la segunda pregunta, cree que lo han tratado a la hora de su fallecimiento en las distintas notas necrológicas que salieron en los periódicos en Europa y en Estados Unidos. Se le trató, sin embargo, con más justicia en el ámbito de la prensa europea que en el caso de la prensa norteamericana.
la nota necrológica, el artículo que sacó el New York Times, fue muy duro. Lo trataba como una persona hostil, incomprensible. Sin embargo, Le Monde y bueno, El País, eso ya viene de mi cosecha, pues fueron mucho más justos con su trayectoria, identificando cuál había sido su posición de una manera mucho más atemperada, sin tanto... su influencia, sin embargo, en Estados Unidos ha sido enorme en el ámbito universitario y también en el ámbito de la cultura popular, lo cual es una paradoja, ha puesto él de manifiesto. Quizá él se explica, especulando un poco el porqué de esa falta de reconocimiento en el ámbito, sobre todo en el contexto francés. Pues piensa que por una parte tiene que ver con que tenía muchas otras tendencias con las que competir. Sin embargo, en Estados Unidos pues había un vacío que él en cierta medida pues llenó. Y además aventura quizá la posibilidad de que hubiera un cierto prejuicio al hecho de que fuera una persona que viniera de fuera geográficamente, porque él no nació en Francia, sino en las colonias. Él nació en Argelia y además era judío, y luego sus problemas en la academia francesa, en el mundo académico francés, pues siempre parece que se le consideró como una persona pues un poco en los márgenes, ¿no? Otra conexión también que él hace para explicarse por qué Derrida pues ha tenido tanto éxito en las universidades norteamericanas, puede tener que ver con el protestantismo, no solo en el sentido religioso, sino cultural, y cómo en la cultura protestante, bueno, en la religión protestante, plantea una sospecha respecto a las mediaciones, y siempre sospechan de cualquier objeto que establezca, que nos ayude a explicarnos la relación entre los dos mundos. Por tanto, ese ejercicio de sospecha que planteaba Derrida era más fácil de aceptar por un contexto cultural que estaba más que es más proclive a sospechar de las mediaciones en el ámbito de la religión. En cuanto a las traducciones, por otra parte, pues también ha tenido mucha suerte. De hecho, el libro que salió como reacción al 11 de septiembre salió primero publicado en inglés antes que en francés. Él ha contado con grandes traductores en el ámbito norteamericano, y además la estructura de la universidad norteamericana pues también le ha permitido florecer. Él ha estado en Yale, en Johns Hopkins, en la Universidad de California, pero ha dado conferencias por todo el ámbito universitario norteamericano, en Cornell, en Harvard, etcétera. Él era un gran conferenciante con un gran carisma, y eso pues también lo recibieron, le ayudó a ser bien recibido en el ámbito académico norteamericano. De hecho, él ha puesto el ejemplo cuando él daba sus conferencias en Yale, cuando estuvo dando clase allí, daba clase en francés, y en sus clases podía haber cientos de personas, normalmente entre 80 y 100 personas, que claro, tenían que escuchar a sus conferencias, a sus clases en francés. Can rival you for time spent lecturing to academic audiences outside the US, for example in Britain, China, France, and of course here in Spain, where you come quite often. What differences, theoretical presuppositions and pedagogical aims, etc., seem to you especially noteworthy as you compare US academic approaches to literature
with those you encounter abroad, for example, in Spanish universities like this one? Pocos profesores estadounidenses, al menos pertenecientes al ámbito de las humanidades, pueden rivalizar con el profesor Miller en tiempo empleado en dar conferencias en el ámbito académico fuera de los Estados Unidos. Él da conferencias constantemente en Gran Bretaña, en China, en Francia y por supuesto aquí en España, donde suele venir con cierta frecuencia, al menos una vez al año. La pregunta entonces se orienta en el siguiente sentido: ¿qué diferencias, puntos de partida teóricos, objetivos pedagógicos, etcétera, le parecen dignos de destacar al comparar los acercamientos a la literatura desde el ámbito académico norteamericano con aquellos que ha encontrado en el extranjero, por ejemplo, en el ámbito español? That's a hard question, partly because though I go often to these places, I don't learn all that much in a given visit about how the university organizes the study of literature. For example, this one, I know something about Spanish universities, but not all that much. So that's a fact. You can come and lecture even more than once at a university without quite knowing what courses the students have to take and what the sequence, etc., is. But I think one thing can be said, and that is that it differs quite a bit from one country to another, and even from one university to another. I know this better in the United States, particularly now when there are so many changes taking place in literary study all over the world, that mean that it used to be that I knew what an English department in a United States university or college was like. You had a medievalist, somebody who did Chaucer, two medievalists, Old English person, Middle English person. You had somebody who did 16th and 17th century drama. You had a Miltonist. You had somebody who did Pope. You had a Romanicist. You had a Victorian. And eventually you had somebody who did modern literature. This is no longer the case. And the big changes taking place all over the place, and this means that from one university to another, they're different. And even Spanish universities that I know, I've been in 3 this time, Zaragoza, Cordoba, and Granada, they're not the same. They're subject to the same kind of national standards and so on, but they have a different structure. One thing I have discovered, however, that is the same in all of these places, might be expressed by saying that I had a bunch of lectures that I was offering all around 2 or 3 years ago, and one of them was this lecture about kisses, especially the kiss in Portrait of a Lady by Henry James. And I found all over the place, in York University in England, in Stockholm University in Sweden, here in Granada, in Beijing, that's the lecture they wanted. So I conclude that there's a universal interest in kisses, or to be serious for a moment, that there is a universal interest in lectures which talk in detail about works of literature and how to read them and respond to them. That seems to be common. You can get away with doing that more or less anywhere, whatever the differences are in the way, and they are very important, the way the study is institutionalized in a particular place. Another way to put this would be to say that I'd be glad to teach in any of these universities under any regime of required courses, and I've certainly done that quite a bit, as long as I was allowed to teach these things the way I wanted to. I mean, I'll teach anything, as long as I'm free to teach it the way I want, and not to feel constrained to say something that's a kind of party line. That's what I didn't like about Williams College, because I taught in a sophomore class there where I taught with other people, and there was a party line, which the students knew. So my instinct, we would meet every week and discuss whatever we were going to teach, and we were told, in effect, the beginning teachers, how this book was to be taught. My instinct is to teach in some other way, but it was hard to do there because the examination
was written by the senior professors, and they knew that, so they had a reason for not taking you very seriously when you tried to put that party line in question. So I don't like party lines. I tell my students, don't read the introduction or the preface to this text. Read the text itself and decide for yourself. Even if I've written the introduction myself, don't read it. Bien, reconoce que no conoce muchos de los sistemas educativos de las distintas universidades en las que él imparte clases o da conferencias en Europa y en el resto del mundo. No, el acudir a aquella no implica en muchos casos tener que conocer bien el sistema. Entiende, sin embargo, que las diferencias son notables, incluso es capaz de percibir ciertas diferencias entre las distintas universidades en Europa a las que ha acudido, incluso entre, pues por ejemplo, las tres últimas en España, que han sido Zaragoza en esta ocasión, Zaragoza, Córdoba y ahora Granada, pues también puede localizar diferencias entre los distintos departamentos que lo han invitado, en fin. Hubo un momento, hubo una época en que él podía decir en qué consistía un departamento de inglés en el ámbito norteamericano. Había un medievalista, había una persona dedicada al teatro del siglo XVII, una persona con énfasis en la literatura victoriana, en la literatura moderna, pero eso tampoco queda así en el ámbito norteamericano actualmente, y además hay diferencias notables entre los distintos departamentos de las distintas universidades. Por tanto, no se puede hablar, hay muchas, no solo encuentra diferencias con el ámbito europeo y de otros lugares, como puede ser el chino, sino también dentro del propio contexto de la universidad en la que él trabaja. Sin embargo, ha descubierto que hay un interés que él ha llamado universal a lo largo de estos años. Él hubo durante un tiempo pues ofreció una serie de conferencias, entre las que nosotros tuvimos el privilegio de escuchar esa conferencia sobre los besos en retrato de una dama, que no solo la ofreció en Granada, sino en otras ciudades europeas y en Pekín. Y lo que encuentra es que en general en todos, él ha llamado un interés universal en la lectura de los textos literarios, en el estudio de los textos, en conocer las claves de esos textos. En cualquier caso, él se muestra absolutamente encantado de dar clase en cualquier parte del mundo, en cualquier universidad del mundo, siempre y cuando se le dé libertad para explicar desde el punto de vista que él estime oportuno y lo que él estime oportuno. De hecho, él ha puesto el ejemplo, yo comentaba al principio que él su primera universidad fue Williams College, y él dice que de hecho dejó aquella universidad porque no le gustaba el hecho de que le imponían una línea en su enseñanza. En las primeras clases que él impartió allí no las daba solo, sino que era un grupo de profesores, y los más mayores imponían el modo en el que había que explicar pues aquellos textos que se elegían, etcétera. E incluso si los profesores más jóvenes decidían pues desviarse de aquella línea marcada, los alumnos no lo tenían demasiado en cuenta, puesto que como el examen era escrito, estaba puesto por el profesor mayor, pues se sabía que iba a ir encaminado hacia hacia la orientación que el profesor mayor pues había impuesto. Él siempre, a él le gusta esa libertad, la libertad de cátedra, siempre la ha ejercido, hasta el punto de que cuando ofrece los textos en clase, cuando le da la bibliografía a sus alumnos, le dice: no leáis el prefacio, no leáis la introducción, incluso si la he escrito yo. Leed el texto directamente y reflexionar por vosotros mismos. Esa ha sido siempre su... Va a ser la última pregunta, ¿vale?
One last question. This will be the last question. Cheers. It's going to be 8. Hillis had a famous student named Bill Reddings who wrote a very important book called The University in Ruins that was widely read in the United States, and this question takes its cue a bit from that book. Recently you've argued in the Transnational University section of Black Holes that paradigms for the university are losing their force in the U.S., and you cite the impact of irreversible and borderless trends having to do with the increasing influence of transnational capital and global information technologies on higher education. The idea is that these trends are borderless, but on the other hand, your discussion of the current academic scene and its crisis turns on certain exceptionally American factors. Narratives of the university's loss of its paradigmatic idea must no doubt be experienced differently here in Spain and elsewhere outside the U.S., where a university does not necessarily and obviously share the same aims and functions as one in the U.S., where you cited a long Protestant tradition that's quite different from the one we encounter here. As you know, universities in Europe derived from the medieval French and Italian models, as opposed to Humboldt's University of Berlin, never placed a great importance on liberal education and its attendant professorial function of Bildung, the German word for the performative duty to inculcate cultural values in citizen subjects. There are, aside from there's many other American factors that you cite in your analysis of the transnational university that would not apply here, such as composition classes being taught to university students, which are not taught here. Writing is not taught in Europe at the university level typically. Also, changes in budgetary considerations in the United States after the Cold War, etc. Would you be willing to speculate about the applicability of your and Redding's University in Ruins thesis outside the U.S.? La pregunta parte de la reflexión que ha llevado Miller a raíz de uno de los textos de uno de sus estudiantes, Bill Reddings, a la Universidad en Ruinas, se llama el texto. En la sección de Black Holes, la Universidad Transnacional, I'm going to read, al argumentar que los paradigmas de la universidad están perdiendo su fuerza en los Estados Unidos, el profesor Miller cita el impacto de las tendencias irreversibles y sin fronteras que tienen que ver con un incremento de la influencia del capital transnacional y las tecnologías de información global sobre la educación superior. No obstante, su discusión sobre la escena académica actual se vuelve hacia ciertos factores excepcionalmente americanos, dice él. La historia de la pérdida por parte de la universidad de su idea paradigmática debe sin duda ser experimentada de modo diferente en España, donde, por ejemplo, donde la universidad no comparte los mismos objetivos y funciones que cualquiera en Estados Unidos. Como sabemos, las universidades en Europa, algunas universidades, en concreto la española, derivan del modelo medieval francés e italiano en oposición al modelo de la Universidad de Berlín, de Humboldt, y nunca le dieron la misma importancia al modelo de educación liberal y a la función de Bildung, en alemán, que podríamos traducir como formación, o el deber performativo de inculcar valores en los sujetos ciudadanos. Él, por ejemplo, ha citado cómo en España no se enseña composición, no se enseña a escribir. Los alumnos de las universidades en Estados Unidos, todos los alumnos de la universidad tienen obligación de saber lo que allí se dice leer y escribir, es decir, ser capaz de comprender un texto y saber elaborar un ensayo. Por tanto, esas clases son obligatorias, se haga lo que se haga, es decir, se esté haciendo medicina, física, matemáticas, esas clases son obligatorias. Por otra parte, el cambio en la financiación federal de la educación, que trajo consigo el final de la Guerra Fría, así como he dicho, como la misión de servicio o de práctica de enseñar a los estudiantes universitarios a escribir en las llamadas clases de composición,
son otros dos factores centrales en el análisis que él hace de la universidad transnacional, y sin embargo encontraríamos que están ausentes en la versión europea de toda esta historia. De hecho, incluso algunos europeos pueden ir tan lejos hasta sugerir que las recientes reformas que se están llevando a cabo a este lado del Atlántico parece que reflejan, para lo bueno y para lo malo, una cierta americanización, una tendencia hacia precisamente aquellas características de la educación superior en Estados Unidos que que el profesor Miller puede afirmar que se encuentran en peligro o en ruinas, en clara referencia nuevamente a ese texto de Bill Reading. La pregunta entonces iría encaminada a si él estaría dispuesto a especular sobre la aplicación posible de esa tesis y la de Reading de la universidad en ruinas fuera del ámbito norteamericano, fuera de los Estados Unidos. This is the last question, and I'll try to be brief. We've gone on quite a while. That's a hard question, complicated one, and it might take quite a while really to answer, but I'll try to speak briefly about it. Yes, I agree that particularly the Mediterranean universities have a different structure, different departmental structure, different traditions from the German and American ones. The American university was PhD level instruction was formed more by the German model than by the Italian or French or Spanish one. That's true. Nevertheless, I would say there are some similarities, and I think what I would if I were writing this again, or if I were able to talk to Bill Reddings, who died tragically at the age of 33 in a small plane crash, I would say, well, it's not a university in ruins. The university is never going to be in ruins. It has a way of surviving its ruin. And what we're seeing rather is a rather rapid transformation of the university everywhere. That is, I think Reddings was right, that is influenced by global and even capitalist influences. I would think any member of the European Union must be subject to some degree of pressures even on its universities to do things that they might not otherwise have done, for better or for worse. And that Americanization you talk about may be one of them. I think I know the answer, but I might say if the study of the humanities in University of Granada was not for the sake of formation of the ethos of its citizens, what good was it? And I suppose the answer, what was the use of it? Since it doesn't have a use so obvious as the use of the study of biology or physics, which has a practical use. So I think in spite of the fact that idea of Bildung or of liberal education was not there, after all, it was even these Mediterranean universities inherited certain assumptions from the Middle Ages about the function of studying first theology, then philosophy, then ultimately literature. So it's not an accident that they're called faculties of philosophy. And I think some of the same changes are taking place here that are taking place in the United States. And I named two of them. One is the amalgamation of the study of foreign languages into single departments. I'm told that this is a move here in Spain. It's exactly what's happening in the United States. You're going to have an English department, but then you're going to have another department which will have everything. French, German, East Asian, Italian, Spanish, all in one department. Why? Well, because the general assumption is you don't really need to know these foreign languages.
One of our distinguished, now happily slightly extinguished reactionary Republicans, Newt Gingrich, who ran the Republican takeover of Congress some years ago, gave a speech in Iowa in which he said Iowa would be a good place to do this in the Midwest, where nobody's ever heard any language except English. He said, the future of civilization depends on the English language. It's an amazing statement, but there are a lot of Americans who think that. And the result of that is that there are fewer and fewer people who major in French. Spanish is doing pretty well, actually, because it's a living language in the United States. What's stupid about this is that the United States, as American studies people recognize, is more and more a multilingual country, where my University of Irvine, one of the reasons I went there, I was interested to see what this would be like. More than half of the undergraduates at Irvine are Asian Americans, and they come from all over: Cambodia, Vietnam, China, Taiwan, Korea, Japan. So often when I'm on the campus, I look around and I don't see any European faces, and they're all speaking their own language. So that's a difference. That makes Irvine transnational, that is to say, and it certainly makes it absurd to say, as the state of California did say, they passed a law declaring English the official language of the state of California, in a way to suppress not so much Chinese. I think the real enemy was Spanish. Was all those people from Mexico who speak Spanish, and they didn't want terrible loss. You have all of these young people who know Spanish, and who therefore would be able to read Cervantes, and would be able to read the great works of recent South American magic realism and so on. And instead of being encouraged to do that and having it taught, they are taught in English and taught to suppress their Spanish. But it looks to me like the amalgamation in Spain of all languages into a single department is motivated to some degree by the same kind of motive. So you say one feature of globalization is that you feel so threatened by this everything coming in from outside that you're likely to emphasize local traditions, local languages, and so on, even local dialects. So that in Germany, I'm told, people don't say, after the European Union, they don't say I'm a German, they say I'm a Bavarian or I'm a Hessian or something. So that there's a word for this. It's called glocalization, which I heard first in Hong Kong. A good global place to have heard it. So I think I agree with what David says. There are a lot of differences, and I wouldn't call it ruin. I would call it a very rapid reorganization of the humanities. The second thing that's happening, I think, is the abandoning of what made sense in an English department, say, I mentioned in a kind of joking way, medieval Beowulf, Chaucer, Spencer, Milton, Shakespeare, and so on, down to Wallace Stevens or Thomas Hardy, but it made sense. I mean, it made sense as a kind of story. It was a false story, left out women writers for the most part, so on. But it was coherent, and we knew what we were doing. We knew what all the students ought to know. That's gone, I think, and it's gone for various reasons. Partly because we now know that it was a false story, and there were things left out, particularly women writers, but other things too. But partly because literature, and I'll end on this gloomy note, I love literature. I've spent my whole life on it. It will last my lifetime. I'm not worried. But I'm not so sure about all of you. Because I think one has to confess, if you just look at it, that literature, in the old-fashioned sense of printed books, has a smaller cultural role than it did in the 19th century or even the beginning of the 20th century.
What's the evidence for this? In the United States, the average person spends 5 hours a day watching television. When they're watching television, they can't be reading Shakespeare. So all of those professors and deans and humanities and so on say, well, lots of books are sold, everybody is still reading, there are courses in Shakespeare everywhere. I'm a little dubious about that. And therefore, it's not at all unreasonable that people, young faculty particularly, would want to teach film and would want to teach television, because that's what has big cultural effect these days. But if you start doing that, incorporating it into traditional English department, something happens to the traditional English department. It happened first in the United States by beginning seriously to do American literature, which wasn't, as I told you, in my program at Harvard, I didn't have to know anything at all about American literature. Now all of the young people I meet in Zaragoza or Cordoba, I don't know about here, what are they doing? They're doing American postmodern literature. They're writing about DeLillo or Pynchon, not about English literature. Why? Because it matters to them to know about that, or they're working on film. So I see a great future, I'll end with this, for people who would make a serious study of video games, because a lot of the what you might call purely literary creativity that's around goes into those young people who make video games. And there are thousands, hundreds of thousands of young people who spend huge amounts of time playing video games. So it's an important, what's the effect of these? What kind of story do they tell? So I'm not unhappy. So that's why I don't like this ruins idea anymore. It's not a ruin, it's just a change. But a big and very rapid change. Bien, está de acuerdo un poco con el planteamiento de la pregunta, en el sentido de que las universidades, que él llama modelo mediterráneo de las universidades, es diferente al modelo alemán, del cual toma sobre su modelo el estadounidense, aunque sin embargo sí considera que se puedan establecer ciertas relaciones. De hecho, si pudiera volver a hablar con Reddings, que lamentablemente murió muy joven en un trágico accidente, le diría que quizá la formulación de la universidad en ruinas pues no es del todo adecuada, sino más bien una universidad que está sufriendo una transformación muy rápida, rapidísima y influida, con una gran influencia por parte del capitalismo. Sin duda, la Unión Europea y todas las reformas están influenciadas por este hecho, y entre otras cosas, pues ahí podemos quizá insertar la influencia venida del ámbito norteamericano. Él se pregunta también, respecto a todas estas cuestiones planteadas, que en el ámbito de las humanidades, si no tenemos como objetivo la formación de sujetos ciudadanos, pues ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el uso? Evidentemente no estamos en un nivel igual que ha planteado él que la biología o cualquier otro tipo de ciencia. Y plantea que hay fundamentalmente dos cambios que se están produciendo aquí, en el ámbito europeo, y también en Estados Unidos. Por una parte, la amalgama, lo que él ha llamado la amalgama de estudios de lenguas en los departamentos. Habría que establecer una distinción. En el ámbito español, el departamento es una cuestión más administrativa. En el ámbito de la Universidad norteamericana se mezclan lo que nosotros distinguimos entre área y departamento, digamos que allí queda en cierta medida unido, y a eso se refería, a cómo en los departamentos que antes estaban separados en distintas lenguas, que aquí quedaría reflejado en las distintas filologías, por ejemplo, en esta facultad, pues se van uniendo. Ayer comentábamos cómo parece que va a quedar la reforma
de los grados, en el caso de lenguas como francés, inglés, italiano, quedarían todas en unos estudios de lenguas modernas donde ya cada estudiante tendría que hacer el énfasis correspondiente. Parece que la idea, o él apunta que la idea que está detrás de esa nueva orientación, pues tendría que ver con lo que parece ser la necesidad o la falta de necesidad de conocer lenguas, justamente en el momento opuesto. De hecho, ha puesto como ejemplo el discurso de un republicano en el estado de Iowa, de un miembro del Partido Republicano en Estados Unidos, en el que dijo que el futuro de la civilización depende del inglés, depende del conocimiento de la lengua inglesa. El español, sabéis que es una lengua que se habla mucho, hay un gran número de hablantes de español en el ámbito norteamericano, pero sin embargo ha puesto como ejemplo uno de los estados donde más se habla, pues sin embargo, que es el estado de California, ha establecido que la lengua oficial del estado es el inglés, y no tanto por la amenaza del chino como por la amenaza del español, probablemente. Sin embargo, los Estados Unidos es un país, sin dudarlo, multilingüe. En el caso de la Universidad de California, en Irvine está clarísimo, más de la mitad de los estudiantes son de procedencia asiática, aunque nacidos en gran parte en Estados Unidos. Sus padres han sido emigrantes y por tanto esa universidad, ese campus de la Universidad de California, pues refleja esa universidad transnacional a la que él se refiere. Esa amalgama entonces estaría justificada por ese sentimiento que parece que se extiende de amenaza por todo lo que nos viene de fuera, que nos está llevando, y eso lo estamos viendo en España, por ejemplo, a esa localización. Él ponía como ejemplo, pero podemos trasladarlo al ámbito español, Alemania. La gente no dice yo soy alemán, sino yo soy bávaro, o yo soy... en el ámbito español pasa lo mismo. El segundo cambio que él ha puesto de manifiesto es el abandono de ese modelo que parecía, ese modelo al que él se ha referido antes de departamento, que parecía que guardaba un cierto sentido, pero que se ha puesto de manifiesto, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que era una historia falsa. Era coherente, pero era falsa, porque, por ejemplo, él ha puesto de ejemplo el hecho de haber dejado a gran parte de la literatura escrita por mujeres fuera del ámbito de estudio, cuando los departamentos estaban organizados de esa manera que él ha expresado. Él se confiesa un amante de la literatura. Toda su vida la literatura va a tener una pujanza, pero tiene que confesar que está claro que la literatura tiene mucha menos pujanza ahora, mucho menos papel de lo que tenía a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Ahora la gente se tira horas y horas viendo la televisión y por tanto se plantean dudas sobre el futuro de los estudios, que empiezan a orientarse más hacia el estudio de la imagen, del cine, de la televisión, etcétera. No cabe duda que él ha visto uno de los grandes cambios en los departamentos de inglés en su país, que es el hecho de incorporar la literatura americana, que en sus años de estudiante no estaba, y ahora vuelve a haber otro cambio, que es el estudio de la cultura del cine americano actual, de la imagen, etcétera, etcétera. Y ya por último, ha dicho que él no hablaría de ruinas, sino de grandes cambios nuevamente, y que augura un gran futuro a todos aquellos que estudien los videojuegos. Son las 2:30, creo que ya. Agradecer al profesor Miller una vez más que haya estado con nosotros, que nos haya permitido gozar de su presencia y
y de su verbo y compartir todo eso con nuestros estudiantes a los que tanto le hablamos de usted. Muchas gracias. Thank you. That was terrific. That's not easy, because you didn't know what I was going to say.